Les invito a seguir reflexionando con esto que estamos hablando desde temprano, de este poema espectacular del Salterio, el Salmo 23. Leí por ahí que es un poema muy especial para los ancianos también. No sé si los ancianos lo viven así, pero leí por ahí eso. Y vamos a leer nuevamente el Salmo 23. Vamos a estar buceando ahí en la palabra de Dios, yendo para adelante y para atrás, así que si tienen sus Biblias ahí para ir siguiendo y chequeando que lo que se dice acá es correcto. Ahí está. Y que entre todas las palabras, como decimos siempre, humanas que podamos decir, podamos escuchar alguna de Dios para mí. Cada uno para sí, de todo lo que se diga, esa es nuestra oración, que podamos escuchar una palabra de Dios para mí, para cada uno. ¿Sí? Le voy a pedir también al equipo de multimedia que tenga los micrófonos ahí para compartir. Así que leemos el Salmo 23 nuevamente. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay una canción de Santiago Benavides que dice: yo soy una oveja. No sé si la han escuchado. Dice: yo soy una oveja y como toda oveja dependo del pastor para vivir. O no la vamos a escuchar ahora, después se la mandamos a las redes. Pero como toda oveja dependemos del pastor para vivir. Y este salmo, que junta la más sublime poesía con la más profunda espiritualidad, no es tanto de nosotros como ovejas que habla, sino más bien de cómo las ovejas, que somos nosotros, vemos a nuestro pastor. Es decir, es la mirada desde las ovejas hacia el pastor, ¿sí? De cómo nosotros lo vemos a él. Y los comentaristas, algunos dicen que es un oasis en el Salterio, es decir, no está ubicado ahí por casualidad el Salmo 23, sino que es como un oasis. Acuérdense del contexto geográfico donde vivía esta gente, David, y los oasis eran súper importantes. Y justamente está entre el Salmo 22 y el Salmo 25, que son salmos como muy secos, muy duros, y en el medio está este salmo. Entonces es como un oasis. Alguien decía que es un salmo que, si imagínense, yo estoy caminando por una calle congelada, así en la peor tormenta, caminando una calle oscura, congelada, y de repente miro para una casa, alguien abre la puerta y veo un fuego prendido, veo una mesa con un guiso humeante, veo a los niños jugando. Alguien dice que es así este salmo. Es como ver una casa en medio del frío, ver una casa confortable, segura, donde hay alimento. Y es un salmo que está escrito, según dicen, en la madurez de David. Es decir, no es un salmo que David lo haya escrito cuando era joven, sino que lo escribió siendo poco más maduro, no se sabe la edad. ¿Y por qué? Porque él usa muchas imágenes recordando capaz su juventud, ¿no? Por ejemplo, él mismo fue pastor y él mismo experimentó luchar, ¿se acuerdan? Contra un oso, contra leones, cuando habló con el rey Saúl ahí para pelear contra Goliat, dice: no, pero yo luché contra osos, contra leones, Dios me libró de ellos, ahora yo voy a liquidar a este filisteo incircunciso. Y tenía una polenta David ahí impresionante, y David tenía eso en su mente, que él fue pastor, él había experimentado eso, y como él había sido pastor, también sabía lo que Dios era capaz de hacer. Y es un salmo que nos muestra diferentes facetas de Dios.
Es un salmo que nos muestra diferentes facetas de Dios. Por ejemplo, o nombres de Dios. Vieron que hay diferentes maneras de referirse a Dios porque Dios es inabarcable, ¿no? Entonces, este salmo se refiere a Dios como Dios guiador, Yahvé guiador, Dios proveedor, Dios protector, Dios sanador, Dios defensor, Dios estandarte, Dios santificador, Dios esperanza. Interesante que este salmo tiene 8 nombres de Dios o 8 formas de referirse a Dios. 8 cualidades, características de Dios. Guiador, proveedor, protector, sanador, defensor, estandarte, santificador, esperanza. Y yo tenía la ilusión de analizar versículo por versículo este salmo. Todo es vana ilusión. Me quedé en las primeras palabras. Entonces vamos a analizar las primeras palabras y queda el desafío para seguir analizando. Porque la palabra es tan rica, tiene tanta cosa que en tan poquito podemos desmenuzar. Entonces la idea es desmenuzar algo que parece poco en cantidad, pero en calidad, es lo que el Señor quiere hacer. Vamos a tomar la primera parte que dice, el Señor es mi pastor. Solo esa partecita, el Señor es mi pastor. Y como decíamos, somos ovejas nosotros, se está refiriendo a nosotros como ovejas. Y las ovejas tienen algunas características. Las ovejas, yo nunca trabajé con ovejas, ni conozco ovejas, pero lo que he leído y preguntado, las ovejas son animales que son débiles, que son indefensos, que son medios, algunos pastores que leí, pastores literales, decían que son medias bobas. Son animales que necesitan seguir al pastor, dependen del pastor para vivir y comer, completamente. O sea, la oveja, si el pastor no está, no sé qué pasa, no puede alimentarse. Y esto lo leí de un pastor de la provincia de la península ibérica, que era pastor de ovejas y tenía 20 generaciones de familia de pastores de ovejas. Todas estas cosas que digo las leí de ese pastor, de cómo son las ovejas, ¿no? Y las ovejas también están marcadas para saber quién es el dueño, ¿verdad, Cristina? Vos conocés de campo, vos sabés. Están marcadas. Y las ovejas conocen a su pastor. Cuenta algo, un comentarista que estaba en un lugar donde era un redil. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos viendo con los niños la palabra, que ahora después la vamos a leer, de Jesús como buen pastor? Y ahí en el redil no hay un redil para cada rebaño. Es decir, hay un redil para las ovejas de todos. Y a la mañana cuando abren para llevar a pastar a las ovejas, los pastores, hay videos incluso en YouTube, pueden buscar, hacen distintos sonidos. Y las ovejas, miles de ovejas, se van separando. Es impresionante. Se van separando y arrancan. Bueno, una va para tal cerro, otra va para tal zona. O sea, las ovejas reconocen el sonido, el llamado de su pastor. Otra característica de nosotros como ovejas es que le amamos, que confiamos en Él y que lo seguimos, ¿no? Dice que Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y en esa palabra mi nos habla de presente. No es que el Señor será mi pastor, el Señor fue mi pastor, sino que dice es mi pastor. Es algo en presente, es una confianza absoluta. Y el Señor Jesús es pastor de los que creen en Él. La oveja conoce la voz del pastor. Es un pastor personal, que nos conoce por el nombre y que nos marca con su Espíritu Santo. Y esta palabra mí, esta relación cercana, personal, se muestra de diferentes maneras esta cercanía y este amor de este pastor por nosotros. Vamos a buscar Isaías 40:11. Isaías 40:11 para ver qué es lo que hace el pastor con nosotros. Una de las cosas que hace, ¿no? Dice, como pastor apacentará su rebaño,
En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Lo leo de vuelta. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Cuántas veces el Señor nos levanta en brazos cuando estamos heridos? Nos carga cuando no podemos caminar, nos lleva a Él en sus brazos y dice que pastoreará suavemente a las recién paridas, ¿no? Eso, hay mucho para hablar de eso, pero es la suavidad que tiene Dios con nosotros, ¿no? El amor que tiene Dios con nosotros, que nos hace upa, digamos, cuando estamos heridos, cuando estamos frágiles. Es ese pastor al que seguimos, es ese pastor al que reconocemos su voz. Es un pastor que nos va a buscar cuando nos perdemos o nos alejamos. Recuerdan la parábola del domingo pasado. Cuando nos perdemos, nos alejamos, es un pastor que sale a buscarnos. Y estaba viendo un video y los pastores con una vara cuando van saliendo del redil las van contando a las ovejas. O sea, es muy bien, es lindo verlo. Después busquen esos videos que son muy ilustrativos. Él sabe exactamente quiénes son y quiénes no son. Va contando cuando salen del redil, le va tocando el lomo con la vara para saber cuántas salieron y ver si falta alguna, ¿no? Y es un pastor que cuando nos alejamos o nos perdemos, nos va a buscar. Más características de este pastor. ¿Quién puede buscar? Hebreos 13, 20 al 21. Hebreos 13, 20 al 21. Levante la mano. Una persona. Mica, ¿lo tenés por ahí? Bien. Hebreos 13, 20 al 21. Silvia, vos tenés por ahí 1 Pedro 2, 25. Y Alicia, Juan 10, 14. Para seguir viendo características de este pastor. Hebreos 13, del 20 al 21, Mica. El Dios que da la paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que, por medio de Jesucristo, Dios cumple en nosotros lo que a Él le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Él sea nuestro pastor tuvo un costo, ¿no? Como decía Silvia, tuvo un costo, tuvo un precio, y Él dio su vida para ser nuestro pastor. Él dio su vida para ser nuestro pastor. 1 Pedro 2, 25. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Y Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor es mi pastor. Estamos analizando esta parte. El Señor es mi pastor. Todos estos versículos nos hablan de que esta cercanía con este pastor bueno, que es un pastor tierno, un pastor perseverante, un pastor que nos cuida, un pastor que se hizo cordero. Es un pastor, es interesante, ¿no? Para ser pastor se hizo cordero. En Isaías 53, 7 se nos habla sobre esto. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Qué lindo, ¿no? Para ser nuestro pastor, se hizo igual a nosotros en todo, menos en pecado, como dice la palabra. Conoce nuestras necesidades, experimentó lo que nosotros experimentamos, no pecó, pero gracias a que Él se hizo cordero, como dice Filipenses, se despojó de poder, bajó, eso que a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron, ¿no? Se sacó ese poder, vino a nosotros, se hizo cordero para ser nuestro pastor. Qué amor tan grande del Señor. Y Spurgeon, un predicador famoso, decía sobre esta frase: el Señor es mi pastor.
una vez que exclamamos, una vez que podemos decir esto, que podemos decir el Señor es mi pastor, no nos quedan ya motivos ni argumentos razonables para seguir confiando en nosotros mismos. Lo leo de vuelta. Una vez que exclamamos el Señor es mi pastor, no nos quedan ya motivos ni argumentos razonables para seguir confiando en nosotros mismos. Qué lindo, ¿no? Que cuando podemos decir eso, el Señor es mi pastor, nos damos cuenta realmente qué condición tenemos y quién es quién. Y que dependemos de Él totalmente para alimentarnos, para todo. Y las funciones del pastor podrían ser 3. Alimentar a las ovejas, guiar a las ovejas y defender el rebaño. Alimentar, guiar y defender el rebaño. Y a veces podemos tener la imagen de que el pastor es como medio, no sé, un campesino de campo, no sé cómo uno se imagina un pastor. Leyendo un comentario, contaba que los pastores cuando salían con las ovejas a pastar, no parecían pastores como uno se los imagina, más en la actualidad, no es de los tiempos bíblicos. Y la persona que veía esa imagen, un turista en la zona de Palestina, decía que el pastor parecía más bien un guerrero que un pastor tradicional, porque iba con la escopeta colgada atrás, con el cuchillo, con el revólver, y salía así a pastorear las ovejas. Entonces me gustó esa imagen. Obviamente que nuestro pastor es un príncipe de paz, pero esa imagen de que nuestro pastor va adelante para hacerse cargo de los peligros. Nuestro pastor va adelante nuestro para hacerse cargo de los caminos que tenemos que transitar, ¿no? Esa imagen de guerrero me gustó. Y esto de ir a pastar, de ir a alimentarme, el pastor lo lleva a distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, en verano lo lleva más hacia las alturas de las... Después, cuando viene frío, los lleva a los valles y ahí va buscando dónde pastar. Y así también es Dios con nosotros. Nos va mostrando diferentes lugares para ir pastando y alimentándonos. Y Harold Segura dice que mi cristianismo no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida. Lo leo de vuelta. Mi cristianismo no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Y qué bueno pensar esto, ¿no? Que no nos quedemos estancados, como dice la Biblia, sino que no estemos todo el tiempo solamente comiendo material blandito, comida blandita, leche, sino que vayamos creciendo y que nuestro pastor nos va a llevar a comer pastos buenos, que no nos quedemos estancados, sino que sea un punto de partida y no un punto de llegada el creer en Dios, en creer en Jesucristo. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor no es pastor de todos. Es decir, acá la Biblia es bien clara en esto. Las ovejas son aquellos que en Él creen, que reconocen su voz y que le siguen. No es un pastor de toda la humanidad que va guiando a la humanidad. Es el pastor de su redil, de los que en Él creen. Jesús lo deja claro en Juan 10 eso. Es el pastor de aquellos que le siguen, que en Él creen. Y la segunda parte, el Señor es mi pastor, ¿cómo sigue? Nada me faltará. Qué afirmación difícil, ¿no? Que tiene que ver con la provisión de Dios. Y qué difícil también hablar sobre esto cuando uno tiene sus necesidades básicas satisfechas, cuando uno tiene un montón de privilegios. ¿Cómo compartir sobre esto? Nada me faltará, ¿no? Cuando sabemos que hay hermanos que están acá o en otros lugares que pasan necesidades. Nada me faltará. Y David, al escribir esto, sin duda que tenía en su memoria la provisión de Dios con su pueblo. Vamos a ver en Deuteronomio 2, 7. Deuteronomio 2, 7. David tenía en su memoria la provisión.
de Dios para con su pueblo. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nada te ha faltado. Y Nehemías 9:21, Nehemías 9:21 también nos habla sobre la provisión de Dios para con su pueblo. ¿Alguien lo tiene? Nehemías 9, verso 21. 40 años lo sustentaste en el desierto. Gracias. 40 años lo sustentaste en el desierto. Nada le faltó. No se desgastaron sus vestidos ni se le hincharon los pies. 40 años, ¿no? David tenía perspectiva histórica de lo que era Dios con su pueblo, ¿no? David recordaba, tenía memoria histórica de lo que Dios había hecho con ellos. Y esa memoria histórica, en un momento donde su hijo lo estaba persiguiendo, en un momento donde su propio hijo lo estaba persiguiendo, le permite escribir este salmo y decir, nada me faltará. Imagínate esa situación, ¿no? De que el hijo lo estaba persiguiendo, una crisis tremenda, y probablemente escribe este salmo en ese contexto. Él sabía, tenía la memoria de cómo era Dios, y porque sabía cómo había sido Dios, sabía que hoy nada le faltará. Conocía su provisión, por ejemplo, cuando luchó contra Goliat, ¿se acuerdan? Las piedras ahí que les dio en el río, ¿no? La fuerza que le dio, la fe que le dio para vencerlo. Conocía David de la provisión de Dios. Y alguien decía, puede no alcanzar todo lo que deseo, pero nada me faltará. O sea, puede que no alcance todo lo que deseo, pero nada me faltará. Y yo pensaba en el ejemplo de los hermanos pobres, de los hermanos que están pasando situaciones de pobreza, y cómo son ejemplo que en esa pobreza económica nada les falta. El otro día estábamos hablando con una persona que vive en un lugar espantoso, y esa persona estaba gozosa. Vos lo veías de afuera y no podías creerlo, pero esa persona estaba como feliz de tener su propio lugar. Es una persona que es cristiana. Entonces, qué interesante que nada me faltará. Personas así, hermanos así en esas situaciones, también lo dicen, ¿no? ¿Qué ejemplos son para nosotros, ¿no? Y Spurgeon decía que el corazón del pecador siempre está insatisfecho, mas el espíritu de gracia mora en el palacio del contentamiento. Lo leo de vuelta. El corazón del pecador siempre está insatisfecho. Vieron que hay gente que nunca le alcanza la plata, que nunca le alcanza nada, ni siquiera, aunque no tenga plata, siempre precisa algo más, o si gana más, gasta más, bueno. Siempre está muy satisfecho, no solo en la plata, sino en todo, ¿no? Siempre tenemos algo para criticar. Pero dice que más el espíritu de gracia mora en el palacio del contentamiento. Es decir, que si nos damos cuenta de la gracia que hemos recibido, tenemos que estar en ese palacio del contentamiento. Y Jesús habla sobre esto de nada me faltará. ¿Se acuerdan? En Lucas 12, del 24 al 27, Jesús toca este tema con sus discípulos de la provisión de Dios. Lucas 12, 24 al 27. ¿Alguien lo tiene para leer? Le pasamos el micrófono. Lucas 12, 24 al 27. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por los demás? Fíjense cómo crecen los lirios,
no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Leemos un poquito más. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y hay una canción que dice, nada te esturbe, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Cristina. Yo quería decir una cosa de la oveja que a veces nosotros tenemos, ¿no? Que quería decir algo malo de la oveja, malo y bueno a la vez. Que a veces nosotros tenemos una que es temerosa y también que está todo el día ¿no? O cuando está con hambre, y como tú hablaste de la insatisfacción, que a veces tenemos todo y igual nos quejamos, ¿no? También decimos, me bendice, me fortalece, me ayuda, me da esto, pienso que también por eso nos compara con las ovejas, de que siempre estamos, me. Muchas gracias. Y Jesús es el buen pastor. Juan 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, ¿no? Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Me encanta cuando la Biblia habla de nosotros, así específicamente. Y Jesús, ¿no? Está hablando de nosotros. ¿Para qué me perdí? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Acuérdense de aquello de 2 pueblos, hizo un solo pueblo, ¿no? La piedra angular, Jesús. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís?
Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? 23. Queda el desafío entonces de seguir analizando el Salmo. Hoy llegamos, el Señor es mi pastor, nada me faltará.